¿Cómo avanza el reino de Dios? Dicen que cuando un barco se acerca a un iceberg, ahí está la imagen, solo alcanza a ver una pequeña parte de él. Miren la imagen. Aproximadamente el 10% sobresale del agua, el resto permanece oculto bajo la superficie. Sin embargo, es precisamente esa parte invisible la que sostiene el iceberg. Lo mismo sucede en los aspectos de la vida. Cuando uno asiste a un gran concierto, ¿cuántos han ido a conciertos cristianos? Cierto, conciertos, bueno, también a veces conciertos no cristianos antes de Cristo. Bueno, cuando usted asiste a un gran concierto cristiano, uno ve al cantante, pero detrás hay, mire la imagen, sonidistas, iluminadores, productores y decenas de personas que hicieron posible ese. Pero ¿a quién mira uno? Al cantante. Cuando uno disfruta de una excelente comida en un restaurante, solemos felicitar al chef, pero pocas veces pensamos, mire la imagen de abajo, en quienes compraron los alimentos, prepararon los ingredientes, lavaron los utensilios y mantuvieron la cocina funcionando. ¿A quién mira uno? Al chef o al mesero, al que está sirviendo. Yo tengo la última ilustración para conectar con el texto. Cuando gana un equipo el mundial, es una profecía. Miren la imagen. ¿Quién cree usted que va a ganar el mundial? No voy a decir nada. Cuando un equipo gana el mundial o gana un campeonato, uno recuerda a los jugadores que levantan el trofeo, pero casi nunca pensamos en los médicos, en los preparadores físicos, en los utileros, en los analistas. Ustedes no han visto a veces que andan como con un tablerito mirando. Ese día en el partido de Colombia, Amaranto Perea decía, no, aquí lo que le falta es darle movimiento a la pelota, el equipo no mueve, gente que está analizando y con base a eso hagamos este cambio. Son gente que está detrás de eso. Y uno solo ve al que está al frente, levantando el trofeo, pero rara vez vemos los que hacen posible que eso avance. Lo mismo sucede con la obra de Dios. Cuando uno lee los evangelios, solemos fijarnos en los grandes momentos del ministerio de Jesús. Un milagro que recuerdes de Jesús, un milagro que hemos convertido el agua en vino, de lo que hemos estudiado, multiplicó los panes y los peces, no hemos estudiado, pero el de la pesca milagroso ya lo estudiamos. Resucitó al hijo de la viuda, a la mujer de flujo de sangre, que lo veremos la otra semana si no estoy mal. Uno mira los grandes milagros que Jesús hace, sus enseñanzas, un sermón conocido de Jesús que te ha impactado, un discurso de Jesús. ¿Cuál recuerdas? El sermón del monte, del llano, que ya lo estudiamos. Uno mira hasta las confrontaciones con los fariseos y las multitudes que lo seguían, ¿cierto? Pero pocas veces nos detenemos a pensar en una pregunta sencilla. ¿Cómo era que avanzaba la misión de Jesús? ¿Qué hacía posible que el evangelio siguiera llegando de ciudad en ciudad y de aldea en aldea? Lo invitan a comer, perdona los pecados de una mujer y la gente está maravillada. ¿Quién es este que perdona pecado?
Jesús no se queda, no se deja asombrar por eso. Y se mueve. Donde había éxito, se mueve. Él no estableció su ministerio en una sola ciudad. Jesús volvió a los caminos y empezó a ¿qué? Recorrer ciudades. ¿Y qué hacía mientras caminaba según el texto que leímos? ¿Qué hacía? Proclamaba, anunciaba las buenas noticias, el evangelio del reino. ¿De qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué es eso del reino de Dios? Que cuando la Biblia habla del reino de Dios, no está hablando de un territorio como el reino de Israel o el imperio romano, ¿cierto? El reino unido hoy en Inglaterra, ¿cierto? Que son varios países, Inglaterra, Gran Bretaña, creo que ¿cuál es la otra? Y Escocia. Ese es un reino, ¿verdad? Donde el rey es el monarca de todos ellos. No, el texto no está hablando de territorio, se está hablando de ¿qué? Del gobierno. El reino es un sistema de gobierno, del gobierno de Dios. Jesús anunciaba el gobierno de Dios, el reinado de Dios sobre la vida de las personas. Ese era el mensaje de Jesús. ¿Y cómo se veía ese reino, ese ministerio? ¿Cómo se veía el reino en el ministerio de Jesús? Pues cada vez que Jesús llegaba, el reino se hacía visible. ¿Se acuerda? El tiempo se ha cumplido. El reino ha llegado. Arrepiéntanse y crean. Ese era el mensaje de Jesús. Y cada vez que Jesús llegaba a enseñar, a sanar, a liberar, se hacía visible el reino, el gobierno de Dios. De cuando había perdón para el pecador, ahí estaba el reino de Dios. Como pasó en el capítulo 7 de la mujer pecadora. Cuando había libertad para el oprimido, sanidad para el enfermo y esperanza para el quebrantado, ahí estaba el reino de Dios. Todo lo que hemos venido estudiando en los capítulos anteriores nos muestra que Dios estaba reinando por medio de su Hijo. Un paréntesis aquí, que no está en mi nota, pero por eso es que yo personalmente no estoy de acuerdo con una interpretación literal del reino milenial de Apocalipsis 20. De que allá es que Cristo va a establecer su reino milenial por 1000 años. Yo no comparto esa postura porque yo creo que Jesús ya vino a establecer su reino y lo está desarrollando a través de la proclamación del evangelio cuando los pecadores somos perdonados y somos libres. Ese es el reino de Dios. Que cuando Satanás fue atado por 1000 años para que el reino se estableciera, fue con la cruz. Él se levantó de entre los muertos, dice Lucas, y exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Y los venció. Ya lo venció. El reino de Dios está establecido. Quería detener a Jesús para que no se fuera a otra ciudad. ¿Se acuerdan? Y él respondió, no. También a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. Porque para esto enviado. Es una escena parecida. Allá querían detenerlo y Jesús, no, yo no me voy a quedar aquí en Capernaum. Yo me voy a mover. Y aquí también está pasando. Es un momento de comodidad, de éxito ministerial. No me voy a quedar aquí. Yo me voy a mover. Jesús tenía muy clara su misión. Anunciar del reino de Dios, no quedarse donde era popular y donde había comodidad, sino ir a otras ciudades y a otras aldeas para que más personas escucharan las buenas noticias. ¿A dónde has ido últimamente, Damari, a proclamar el reino de Dios? Santa Marta. Por las comunidades. O sea, pudiera uno quedarse cómodo en Medellín, pero cuando Dios lo llama a uno, no sale.
¿A dónde ha ido últimamente Francisco a proclamar el reino de Dios? Pudo haberse quedado cómodo en su casa, pero fue a proclamar el reino de Dios en su trabajo. ¿Cierto? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, uno puede quedarse cómodo en un lugar. Pero si aprendemos de Jesús, ¿cómo avanza el reino de Dios? Avanza por la proclamación del Evangelio. La misión avanza cuando uno proclama, cuando uno predica, cuando uno anuncia, cuando uno habla. Así avanza, hablando, proclamando. Chévere lo del testimonio, ¿cierto? No, yo evangelizo con mi testimonio. Ese es el escenario. Pero Pablo dice que la fe viene por el oír. Tienes que hablar, tienes que proclamar, tienes que predicar, tienes que anunciar. Para que personas y familias sean perdonadas y rescatadas, tienen que oír. A los no cristianos, a los cristianos, el Evangelio. ¿Te acuerdan de eso que dijo Pablo? Él dijo: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Para que la gente escuche, hay que predicar. Y para que prediquen, tenemos que ser enviados. ¿Y quién los está enviando hoy? El Señor Jesucristo, a través de este servidor que empodera, como dice la Escritura, uno los capacita para ser enviados. Hermanos, no podemos acomodarnos. Jesús no se acomodó donde era conocido, donde era aceptado o donde su ministerio estaba dando fruto. Chévere, bacano, ¿cierto? Esto de la comunión unos con otros, pero Jesús siguió recorriendo ciudades y aldeas porque todavía había personas que necesitaban escuchar el Evangelio del Reino. Y esa debe ser la actitud de la iglesia. No nos conformamos con reunirnos los domingos. Venimos el domingo a dar gracias, a adorar, a recibir palabra, pero salimos. ¿Cierto? Salimos. Disfrutamos de la comunión, crecemos en el conocimiento bíblico. Todo eso es bueno y necesario, pero Cristo nos llama a salir y a proclamar, a hablar, a predicar el Evangelio. Por eso doy gracias por la capacitación que varios estamos recibiendo en PIB con el tema discípulos que hacen discípulos o que multiplican discípulos. Y les quiero animar que todavía está abierto las clases porque siempre estamos recordando cada tema. Y allí hemos venido, o sea, nos hemos estado preparando. O sea, iglesia, tienen que notar esto, cómo Dios nos ha venido hablando. Hemos estado preparando para compartir el Evangelio, porque a veces, ¿cuál es la excusa? ¿Qué voy a decir? No sé qué decir. Y si me dicen, decimos en la cosa, y si me ponchan, ¿cómo dicen aquí en Medellín? Y si me corchan, y si no sé qué responder. O sea, nos hemos estado preparando. La iglesia abre los espacios para que te prepares y proclames. Y ya hemos aprendido a contar nuestro testimonio en un minuto. ¿Cómo es hubo un tiempo en mi vida en que yo era una persona insegura, centrada en mí mismo, pero conocí a Cristo, decidí seguirlo y ahora soy libre y vivo para la gloria de Dios? ¿Te gustaría experimentar lo mismo? Eso lo aprendí en PI. Ya evangelicé en un minuto. Hemos aprendido en PI también a evangelizar con la historia de Dios a través de los 3 círculos, ¿cierto? Y también esto me llamó la atención.
estamos siendo animados a elaborar un mapa oico. Oico viene de casa, de comunión, de contactos. Un mapa oico es como un sencillo diagrama en que nos ayuda a visualizar el campo o los campos donde Dios nos ha puesto. Que alcemos los ojos e identifiquemos las diferentes personas con las que nos relacionamos. En el centro está ¿quién? Yo escribo mi nombre donde dice yo, y yo empiezo a mirar en el mapa quiénes son mis puntos de contacto. Está el familiar está este familiar, está este conocido y está abajo un amigo. Y a través de ese familiar puedo llegar a otros. Y uno debería, y eso voy a seguir animando a los líderes a que tengamos esta hojita metida en la Biblia. Y cada vez que estemos orando, oremos con este mapa. El suyo. Señor, oro por esta persona. Prepara su corazón. Ábrele la mente, Señor. Dame palabra, dame oportunidades para proclamarle el evangelio. Entonces, para eso es el mapa hoy, como una guía que me ayuda a identificar. Y no solamente enfocarme en mi familia, porque a veces pensamos que el único campo es. No, o sea, ábrete un poquito más. Alza los ojos y mira los campos. Ya están listos para la siega. Entonces, yo estoy en esa tarea. También de crear mi propio mapa. Ya lo estoy pensando, porque mi círculo, con el paso de los años, se ha cerrado bastante. Yo me acuerdo cuando no pastoreaba la iglesia y tenía un trabajo, yo me comía mundo, o sea, yo no perdía oportunidad porque tenía relaciones. Mi trabajo aprovechaba que había un espacio antes de iniciar el trabajo, una oración, ¿cierto? De seguridad, por favor, hay alguien que quiera orar para empezar el día. Yo oro. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, pero también gracias por morir en el grupo de nuestros pecados. Te pido que todos aquellos que están escuchando, y en la oración uno empezaba también a compartir el evangelio y ya el Señor le daba gracia a uno. Luego de eso la gente empezaba a hacer preguntas. O sea, es aprovechar los campos con los que Dios nos ha permitido relacionar. Pero el propósito de esta capacitación no es simplemente adquirir conocimiento. Porque al terminar el curso seremos desafiados y animados a dar un paso de obediencia y vamos a abrir más grupos en casa. Ya desde un acercamiento más evangelístico y grupos en casa o reuniones casuales donde un día de esto Jesús se ponga de acuerdo con Daniel, con otra persona no cristiana y se vayan a tomar un cafecito por allá por el estadio o mejor una bebida fría. ¿Cierto? Y allá conversen y se acompañan. Eso es un grupo en casa donde uno camina con otra persona a través de un estudio de la palabra. Entonces, esa es la idea de que después del curso va a haber un seguimiento. Porque el reino de Dios avanza. ¿Cómo? Mediante la proclamación del evangelio, pero también mediante la participación de quienes han sido transformados por Cristo. Aquí introduzco el segundo momento. Les pregunto, según el final del versículo 1, vuelva a su Biblia, y el comienzo del versículo 2, ¿quiénes iban con Jesús proclamando el evangelio? ¿Quiénes? Las preguntas amigas. ¿Quiénes? Los 12 y algunas mujeres. ¿Y algunas mujeres qué? Que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y se nos describe alguna de esas mujeres. María Magdalena había sido liberada 7 demonios. Me imagino esa liberación para Jesús. Pero si fuera para uno. De Juana dice que era esposa de quién? De Chuza, mayordomo o administrador de Herodes Antipas. Ya van 2.
y es decir, que ella pertenecía a una familia con una buena posición económica. Y también mencionan a Susana y añade que había muchas otras que con sus bienes personales contribuían al sostenimiento. ¿De quién? De ellos. Lucas nos está describiendo el tipo de personas que acompañaban a Jesús en la misión de proclamar el Evangelio. El tipo de personas. Con él iban los 12 e iban y las mujeres. Iban los 12 e iban las mujeres. Todos los que siguen a Jesús notan algo, tienen algo en común. ¿Sí lo vieron? Todos los que están siguiendo a Jesús allí tenían algo en común. ¿Qué era? Tuvieron una historia con Jesús. Algunos fueron sanados, otros fueron liberados. Tenían una historia con Jesús. Algo había pasado en sus vidas con Jesús. Algunos fueron liberados y otros fueron sanados. Todos habían experimentado el poder, la misericordia y la gracia de Jesús. Los 12 y las mujeres. Y en respuesta al favor recibido, decidieron seguir a Jesús y participar en la misión. Recordemos aquí brevemente, en el caso de los 12, porque decíamos que todos tuvieron una historia con Jesús. En el caso de los 12, no lo dice el texto, sanó a la suegra de Pedro, y luego pasó algo más, la famosa pesca milagrosa, y ese acontecimiento produjo un asombro en Pedro y una profunda convicción de pecado. Aquel mismo día Pedro, Andrés, Jacobo y Juan decidieron dejar sus redes para seguir a Jesús. También se menciona, Lucas menciona el encuentro de uno de los 12, que fue Leví o Mateo, en el capítulo creo que 5 también, sí. Era un cobrador de impuestos, despreciado por su pueblo, quien al escuchar las palabras de Jesús, sígueme, dice que lo dejó todo y lo siguió. Y en el capítulo, Lucas menciona la historia de María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Se habla de Juana, la esposa de Chuza, y de Susana. No se dice cuál fue exactamente la obra que Jesús hizo en sus vidas, en algunas. Sin embargo, por la forma como Lucas describe el pasaje, lo más probable es que también estas últimas, Susana y las otras, fueron sanadas de sus enfermedades y de sus espíritus malos. Lo importante es que, al igual que las 12, estas mujeres experimentaron el poder, la misericordia y la gracia de Jesús. Y en respuesta lo siguen y participan en su misión. Y antes de explicar la forma como ellas participan, es interesante analizar la lista que Lucas menciona, porque en la lista no solo menciona a los hombres, también a las mujeres. Y uno ve que en la misión participan hombres y participan mujeres. En la iglesia sirven hombres y sirven mujeres. Pero también destaca la lista de personas reconocidas como los 12. ¿Quién no conocía a los 12? Por eso él lo abrevia a los 12, ya los conocían, era gente reconocida. Pero también a María Magdalena. Parece que pone ese nombre porque la audiencia que está leyendo Magdalena, la que le sacaron 7 demonios, sí, la conocemos. O sea, era una persona reconocida por su testimonio de conversión. Hay personas que uno la conoce por tremenda conversión, ¿cierto? No es que yo hubo un tiempo en mi vida en que yo era sicario, hubo un tiempo en mi vida en que yo maté a tanto, hubo un tiempo en mi vida en que
¿Ustedes se acuerdan del testimonio de que de ahí sacaron una película, La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz? Hay mucha gente se convirtió con ese testimonio, era un pandillero. Y allá llegó, ¿cómo fue el predicador? David Wilkerson, ¿cierto? Y le predicó el evangelio, sacaron hasta película de eso y ¡wow! Y todo el mundo conoce Nicky Cruz. Lo mismo aquí. María Magdalena, 7 demonios. Fue libre. Entonces, personas conocidas con un gran testimonio, pero también personas conocidas por un testimonio como que no hay mucho que contar. Susana, ¿quién es Susana? ¿Ustedes conocen a Susana? Es la primera vez que se menciona, la única vez que se menciona en la Biblia. ¿Quién es Susana? Ahí me están respondiendo. ¿Quiénes eran esas otras mujeres? Ni idea, pero están participando en la misión. O sea, en la misión participa personas reconocidas con un gran testimonio de conversión, pero también personas desconocidas que no se va a saber su nombre. Las otras mujeres, no vamos a ver quiénes eran, pero están participando en la misión. Algunos tienen una participación visible y otros no. Entonces se destacan hombres y mujeres que participan, personas reconocidas y desconocidas, pero también se destaca que Jesús los seguía y participaban en su misión gente popular. ¿Cómo es? Populacho. Gente del populacho se dice aquí, ¿verdad? Gente de clase baja, de estrato 1, 2 y 3, ¿cierto? Pedro, un pescador. Andrés, Simón, eran pescadores. Personas con pocos recursos que vivían del día a día. ¿Quién vive aquí del día a día? ¿Cierto? No vive esa gente que vive del día a día participaba en la misión. Pero también seguían a Jesús y participaban en su misión gente útil. Gente de la alta sociedad. Gente de estrato 5, 6 y 7. ¿Quién era? Juana, esposa de Chuza, el administrador de Herodes. Ella no vivía en un apartamentico de 30 o de 40 metros cuadrados. Seguramente ella vivía ¿dónde? En un palacio, en una mansión, porque su esposo estaba a cargo de los bienes del gobernador de Judea, Herodes. En la misión participa gente del populacho. Esa expresión me la aprendí porque me la dijeron ayer, del populacho. Gente del populacho, gente de clase baja, pero también gente de clase media y de clase alta, que con sus bienes contribuyen al sostenimiento de la misión. Así que podríamos decir en otras palabras que en la misión, oiga esto, en la misión, oiga esto, participan los proclamadores como Jesús y los 12, pero también los patrocinadores. En la misión participan los proclamadores, los que hablamos, pero también los patrocinadores que sostienen el reino. Gente que no habla, gente desconocida, pero que participa dando de sus recursos, como las mujeres. Y todos ellos tienen algo en común. Tienen algo en común. Ellos han experimentado el poder, la gracia, la misericordia de Jesús. Ellos fueron amados, perdonados y rescatados por Cristo. Y en respuesta al favor recibido, decidieron seguir a Jesús y participar. Y encontré este testimonio. Lo voy a compartir ahorita. Está en YouTube, en este canal que se llama Vite o Bye. Vite o Bye. Vite, se habla español así. Vite. Es el testimonio de una mujer llamada Selina Hastings. Una mujer de la nobleza inglesa que vivió entre los años
1707 a 1790. Ojalá puedan escuchar este testimonio. Voy a contarles algo breve, pero ojalá lo puedan escuchar todo. Ella creció en una familia adinerada y años después se casó con el conde Teófilo, lo que la llevó a moverse entre la aristocracia inglesa. Se casó con un conde. Y eso la llevó a relacionarse con algunas de las personas más importantes de su tiempo. Pero desde muy joven, la mujer era muy seria y moral. Es decir, ella asistía a la iglesia y procuraba vivir correctamente. No, yo voy a la iglesia, no hago nada, no hablo a nadie. Sin embargo, ella misma llegó a reconocer que estaba confiando en su buena conducta y en sus obras para ganar el favor de Dios. Dice que también que su vida estuvo marcada por el dolor, porque tuvo 7 hijos y todos se murieron. Solo le sobrevivió uno. Todo cambió en el año 1739 cuando Dios la trajo a los pies de Cristo por la predicación del Evangelio de los primeros metodistas. Esa es una iglesia histórica, los metodistas, fundada por los hermanos Wesley. No Wesley, Jorge y... Charles y John Wesley. Ellos, junto con George Whitefield, ellos fueron uno de los fundadores de la iglesia metodista, y parece que ella escuchó la predicación de los hermanos Wesley y comprendió que la salvación no se gana con buenas obras, sino que es un regalo de la gracia de Dios, y su vida fue transformada. Dicen los historiadores que desde ese momento ella entendió que Dios no solo le había salvado su alma, también le había confiado una posición en la sociedad con un propósito. Le había dado una influencia y unos recursos que debía poner al servicio del reino. Mire esto que encontré. Abrió las puertas de sus fincas para que predicadores como George Whitefield anunciaran el evangelio. Abría su casa y allá llegaba gente de la alta sociedad donde George no podía llegar. Si ella abrió su casa, los relacionó, y cuando George predicaba la palabra de Dios en su hogar, muchos llegaron a la fe en Cristo en aquellas reuniones. Pero no solo abrió las puertas de su casa, también abrió su bolsillo. Como había sido alcanzada por la predicación del evangelio, ella quiso que otros también lo escucharan, y fue la que fundó un seminario en Tribeca, Gales, para preparar a nuevos predicadores de la palabra. Además, los historiadores dicen que ella pagaba el salario de muchos pastores con su propia fortuna. Los apoyaba y encontraba siempre la forma de que pudieran desarrollar sus ministerios con libertad. Les pagaba el salario a muchos pastores para que eso no los desconcentrara. Celina estaba tan comprometida a financiar iglesias locales que durante su vida estuvo involucrado, diga esto, en la compra, la renovación y la edificación de iglesias locales. Mire, si no tenía plata, ella compraba iglesias locales en las que los evangelistas pudieran predicar. Dice que al final de su vida había apoyado una red de 116 iglesias, de las cuales más de 60 fueron construidas y financiadas con sus propios recursos. Cógete ese trompo con Saúl. Y al leer esta historia de Celina, uno piensa en Juana, la del texto, ¿cierto? En Susana, y en aquellas muchas otras mujeres de Lucas 8. Todos entendieron esta misma verdad.
el poder, la misericordia y la gracia de Cristo las había transformado, y en respuesta al favor recibido, decidieron seguir a Jesús y participar en la misión, contribuyendo con sus bienes para sostener la misión. Y esto me parece interesante, ¿cierto? Porque Lucas nos está mostrando que Jesús y los dos fueron sostenidos por mujeres. Las mujeres sostienen a Jesús y a los 12. El reino de Dios avanza por los predicadores que proclaman el reino, pero también por los patrocinadores que sostienen el reino. Y gloria a Dios por las mujeres que sostienen los ministerios de los hombres, de los pastores, de los predicadores. Yo también lo he dicho públicamente, también a mi esposa, y la he honrado públicamente cuando me gradué del seminario. Me tocó dar el discurso al final y la honré públicamente porque Dios la usó a ella para sostenerme. Me quedé amañado después. Pero ella trabajó 4 o 5 años porque yo estaba de tiempo completo. Gloria a Dios por las mujeres que dicen: no, mi amor, yo te sostengo. A lo largo de la historia de la iglesia, las mujeres han sido piezas fundamentales para el avance del evangelio, y en la iglesia también hay muchas Juanas. Aquí hay muchas Juanas, hay muchas Susanas, que quizás nunca predicarán en este púlpito porque no es su don. Quizás su nombre nunca va a aparecer en un libro, pero cada mes, oiga esto, ofrenda, diezman fielmente. Eso es una Juana y una Susana. Algunas ayudan a pagar el arriendo de este lugar, otras preparan pasteles y tamales para vender y recoger fondos para la obra de Dios. El reino de Dios avanza mediante la proclamación del evangelio y la participación de quienes han sido transformados por Cristo. Esta es una foto reciente de ayer. Yo recuerdo en una ocasión, cuando estábamos recogiendo recursos para comprar el televisor, una hermana anónima, no voy a decir su nombre, como aquí parece que hay algunas mujeres, no se sabe el nombre, una hermana de esta iglesia, de manera completamente anónima, apartó el dinero que hacía falta para completar la compra. Pastor, ¿cuánto se ha recogido? Tanto, yo pago el resto. Me llamó, nos fuimos para un centro comercial, yo pago el resto. Déjeme, yo pago eso. No diga mi nombre. Juana, Susana es en la iglesia. En una ocasión, cuando teníamos 2 meses de arriendo atrasado, otra hermana anónima de esta iglesia decidió apartar parte de su liquidación que había recibido en su trabajo para ayudarnos a ponernos al día. Digamos como 2 meses de arriendo. Y la hermana se acercó, me dieron esto de liquidación, una millonada, doy esto de diezmo a usted, y alcanzaba para pagar 2 meses de arriendo. ¿Se pueden imaginar más o menos la cantidad? 2 meses de arriendo. Ellas nunca buscaron reconocimiento. De hecho, ninguno de ustedes sabe quién fue. Y no voy a mirar ninguna para que no. Pero Dios sí lo sabe. Y así como Dios usó a Juana, a Susana y a muchas otras mujeres para sostener el ministerio de Jesús, también ha usado a muchas hermanas de esta iglesia para que el evangelio siga avanzando entre nosotros. Y gloria a Dios por la Juana de IBM Robledo. Amén. Por las Susanas que Él sigue levantando en la iglesia. Así que, hermanos, participar en la misión no se limita únicamente a los recursos. Porque podíamos pensar, no es que yo no soy Juana, yo no soy Susana. El punto es que ellas sostenían la obra de Dios. Así que
Es verdad que aquí uno ve la generosidad económica de estas mujeres, porque ese es el énfasis del pasaje. Pero también se menciona algunas que ayudaban. O sea, algunos participan con los recursos, otros ponen su casa, un grupo en casa, otros o otras prestan su carro para transportar personas, otras cocinan para un evento de la iglesia, otras enseñan a los niños, otras administran a las finanzas, otras reciben las visitas, otras... O sea, hay muchas maneras de participar en la obra para sostenerla. Lo importante es que participemos. Dios no nos ha dado todos los mismos recursos, el mismo tiempo, las mismas oportunidades, ni los mismos dones, pero todos estamos llamados. Así que quiero concluir con estas 4 aplicaciones. Todos, amados hermanos, oigan, somos llamados a ser proclamadores del Evangelio y patrocinadores. Todos. Algunos podrían proclamar más públicamente porque tienen el don y otros sostener más ampliamente, sino que no en todos hay el mismo grado, pero todos estamos llamados y son como 2 piernas. Esta es la que predica y esta es la que sostiene, y para que uno pueda avanzar tiene que ir de la mano, ¿cierto? Esos son 2 músculos importantes. Así que, a modo de aplicación, de implicación, ¿reflejan mis prioridades que el reino de Dios es realmente lo más importante para mí? Porque nuestro presupuesto revela muchas veces dónde está nuestro corazón, la forma como administramos nuestras finanzas. Hay personas que invierten mucho en su apariencia, ¿cierto? En la tecnología, en la recreación, que eso está bien, ¿cierto? No estoy diciendo que eso sea malo. El problema es cuando el reino de Dios ocupa el último lugar. Nuestras prioridades. Primero mi apariencia, primero mi recreación, esta salida familiar, y por último, si sobra, si queda algo, aparto algo para el avance. Son ofrendas o diezmos, escuché esta frase en estos días, residuales. Es el residuo, lo que quedó. Sí. Y la forma como uno organiza el presupuesto se revela. Y cuando me llegan mis ingresos, lo primero que yo hago es diezmo para acá. Y luego organizo mi finanzas. Pago esto, hago esto, pero primero, reino de Dios. Una persona transformada por la gracia organiza su vida y sus recursos poniendo el reino de Dios en primer lugar. O sea, dentro de mi presupuesto, no es que si me queda, esto hace parte de mi contribución. Segundo, estoy proclamando el evangelio a las personas que Dios ha puesto a mi alrededor. Jesús se movía por ciudades y aldeas anunciando. Y nosotros también tenemos ese campo misionero con la familia, vecinos, compañeros de trabajo y con este mapa oico que les estoy animando. Así que una persona transformada por la gracia aprovecha las oportunidades que Dios le da para compartir el evangelio. Tercero, ¿estoy participando activamente en la misión o solo estoy observando cada uno? Porque tal vez Dios no te ha llamado a predicar desde un púlpito, pero sí te ha llamado a participar. Puedes hacerlo con tus dones, con tu tiempo, con tus recursos, con tu casa, con tus oraciones, con tu servicio y con todo aquello que Dios ha puesto en tus manos. No seamos observadores, participemos. Una persona transformada por la gracia no es un espectador, viene a la iglesia, se sienta. No, participemos, involucrémonos en la misión y hazlo con alegría porque Dios ha dado alegría a tu vida. Así que concluyo aquí, mis amados hermanos. Dejémoslo allí. El reino de Dios avanza
mediante la proclamación del Evangelio y la participación de quienes han sido transformados por Él. ¿Qué tal si nos colocamos de pie y oramos? Es que nos cogió un poquito el tiempo, pero